Quiero compartir algo que Dios puso en estos días en mi corazón y quiero que vayamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 1 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Es un tiempo especial en tu palabra. Es lumbrera a nuestro camino, Señor. Es lámpara a nuestros pies. Y es la que nos dirige y nos guía, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien nos hará entender y comprender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay otra cosa, hermanos, que podamos compartir sino el Evangelio de Cristo. Y a eso Dios nos ha llamado, a compartir el Evangelio. Y créanme que cuando he empezado a entender, porque recién también lo estoy entendiendo, hermanos, a comprender este Evangelio tan maravilloso, déjenme decirles que mi vida está siendo cada día transformada. Y puedo ver las cosas ahora con otro enfoque, con otra manera de ver las cosas, ¿no? Porque obviamente, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender el Evangelio, empezamos a ver con los ojos de Dios. Empezamos a ver como Dios mira, ¿no? Y obviamente, hermanos, el Evangelio funciona. Obviamente cuando nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios, como en el matrimonio, ¿no? El matrimonio funciona, pero cuando aplicamos los principios que están establecidos. Amén. Ningún ser humano, hermanos, ha podido descubrir el Evangelio basándose de repente en su propio raciocinio, en su capacidad intelectual. El Evangelio es la revelación de Dios para la vida del hombre a través de Jesucristo.
Hace unos meses estuve en el extranjero, estuve en España, y allá, bueno, España es un país donde hay mucha religión, hay muchas religiones, pero donde hay poco evangelio. E intencionalmente me dejé evangelizar por algunas religiones para escuchar y ver qué cosa es lo que hablan, qué cosa es lo que dicen, qué cosa es lo que enseñan. Y obviamente todas esas religiones que pude escuchar y me pudieron compartir su doctrina y su evangelio, todas ellas muy éticas, muy morales, pero sin evangelio, sin la cruz de Cristo, sin la solución al problema del hombre. Como sabemos, el hombre tiene tres grandes problemas. El hombre está separado de Dios. El hombre vive en constante opresión y su pecado lo domina. Y el hombre no sabe que está bajo esa condición. Dios, en su infinito amor y en su misericordia, le ha revelado al hombre su evangelio, no por su capacidad intelectual o por lo que yo pueda hacer, sino por gracia y por su amor tan grande e infinito, ¿no? Vamos a Mateo 11, 25 al 27. Hay un pasaje muy bonito que me gustó mucho, que dice, ¿no? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué precioso. ¿Y qué simboliza eso, hermanos? ¿No? Un niño tiene un corazón sencillo, sensible a las cosas de Dios. Al corazón humilde Dios le revela su palabra. Y muchas veces el hombre es orgulloso y cierra el corazón para entender las cosas de Dios y piensa que puede creer en Dios a su forma o a su manera. Pero en Dios no podemos creer a nuestra forma y a nuestra manera. Él ha trazado una sola manera como nosotros podemos conocerlo, que es a través de Cristo Jesús. De repente, hermanos, pongo un ejemplo, ¿no? Quizás alguien que quisiera ver los astros o ver las estrellas o el firmamento, obviamente a simple vista no lo podemos ver. Necesitamos un telescopio muy potente, ¿no? Hay telescopios que son muy grandes, de 4 o 6 metros de diámetro, que sirven para poder observar los astros. Si nosotros no tuviéramos ese telescopio, no pudiéramos ver. Algo así pasa con el Evangelio. Ese telescopio es la palabra de Dios, que únicamente permite al hombre ver cómo está su condición. A través de ese telescopio tú puedes ver, tú puedes mirar realmente cómo estás tú, en qué situación tú estás, cuál es tu condición. Y bueno, el motivo de la carta, hermanos, a los Gálatas, Pablo escribe esta carta porque se habían infiltrado falsos maestros, obviamente del lado del judaísmo, que estaban infiltrando en la iglesia falsas enseñanzas y falsas doctrinas, ¿no? Enseñando que se tenían que cumplir ciertos ritos, ciertas costumbres, tales como la circuncisión y otros mandamientos de la ley mosaica, ¿no? Pero obviamente sabemos que por obras el hombre no es justificado. Vamos a Gálatas 2:16, por favor. En aquel tiempo, todavía sí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Él. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Cuándo se corrompe el Evangelio? El Evangelio se corrompe con el pensamiento del hombre. Cuando nosotros le aplicamos nuestro propio criterio y nuestra propia manera de pensar, sacamos a Cristo de la escena y aplicamos nuestro propio punto de vista, ¿no? El pensamiento del hombre caído es conforme a este mundo. Sabemos que al inicio, cuando el hombre fue formado, existía un solo pensamiento. Era el pensamiento de Dios y el pensamiento de la palabra. Cuando el hombre cayó, se contaminó el pensamiento y empezaron a haber dos pensamientos ahora. Ahora sabemos que hay un conflicto porque, bueno, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero hay un conflicto entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad, ¿no? Porque nuestra tendencia siempre es hacer lo que queremos. Y vamos a estar en esa lucha y en ese conflicto. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora entiendo a veces cuando el pastor Billy dice, ¿no? Si ven que estoy predicando otra cosa, sáquenme de acá, dice él, ¿no? Y está bien. A mí también, hermanos. Y a todos los ministros que venimos aquí a predicar, si venimos a predicar otro evangelio diferente, sáquenlo, ¿no? Porque vendrán tiempos, dice, ¿no? Ahora que la iglesia, bueno, hablo de manera general, está siendo atacada, ¿no? Por ciertas noticias o destapes que se están haciendo en ciertas iglesias X, donde de repente el fundamento del evangelio puro no está bien claro, ¿no? Pero aquí estamos para enseñar un evangelio puro, no un evangelio diferente. El hombre tiende a añadir a la palabra. Génesis 3, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿No? Primeramente, el árbol de la ciencia del bien y el mal no estaba en medio del huerto. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Y en segundo lugar, Dios no había dicho en un momento ni le tocaréis. Obviamente la mujer estaba añadiendo a la palabra algo que Dios no había dicho. Como siempre le queremos dar una ayuda a Dios y tratamos de hacer las cosas de repente a nuestra manera, o tratamos de ayudarle, ¿no? Y pensamos de que haciendo las cosas de esa manera posiblemente las cosas salgan mejor. Tendemos a añadir a la palabra. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, quizás nosotros podemos estar viviendo una religión. Y no necesariamente estamos viviendo un evangelio puro en nuestras vidas. Quizás puede ser que estamos viviendo una vida de principios y valores, como
nos enseñan en la escuela, ¿no? Que es una imitación de la vida cristiana. Y de repente, sí, estás actuando bien, aparentemente estás haciendo las cosas bien, pero sin evangelio en tu vida. Para el estándar del mundo, hay gente buena y gente mala, ¿no? Para el estándar del mundo, de repente yo soy más bueno que tú, y tú eres más bueno que yo. Pero para el estándar del Evangelio no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Y Jesús le dijo al hombre rico en Lucas 18, 19, ¿no? Jesús le dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Versículos anteriores, el joven le pregunta al Señor, ¿no? Y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, bueno, los mandamientos sabes. Y él le dice, no, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero eso no era cierto, porque nadie puede guardar toda la ley y todo el mandamiento. Jesús lo lleva a la ley para mostrarle su condición, únicamente. Amén. Pero él pensaba que estaba bien. Todo esto lo he guardado, Señor. Quizás estamos viviendo una vida de principios y valores, una vida proba, y no digo que esté mal, pero sin evangelio simplemente es una imitación, y no estás viviendo un evangelio puro, como el que tenemos que llevarlo. En segundo lugar, quiero enfatizar la belleza y la fidelidad del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y esto tenemos que tenerlo claro nosotros. Dios viniendo a rescatar al hombre de su condición de miseria y de pecado, de muerte, a través de la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Punto. No hay otra cosa. Ese es el evangelio, hermanos. No le podemos añadir otra cosa. ¿Qué cosa es redención? ¿Por qué Cristo vino a redimirnos? ¿Qué cosa es redención? La palabra redención significa volver a comprar algo de una condición de esclavitud. ¿Y cuántos saben que Cristo nos compró? ¿Cuántos saben que Cristo nos redimió? Y eso es el evangelio. Y la belleza del evangelio. Y esto me conmueve tanto, en realidad, es que nosotros no lo merecemos. Y también no tenemos que hacer absolutamente nada, sino solamente creer para poder obtenerlo. Esto es precioso, hermanos. Esto es algo maravilloso. 1 Pedro 2:6 dice algo muy, muy importante. Versos 6 y 7, de repente, si los tienes también, Joel. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Del verso 7, Joel también, si lo puedes poner. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos el Señor es precioso, es digno? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, Cristo es el Evangelio. Él es la perla preciosa. Que cuando recuerdan, ¿no?, la parábola cuando el mercader que buscaba buenas perlas
y encontró esa perla de gran precio, como el tesoro escondido, ¿no? Que cuando el que le encontró dice que compró todo para poder obtener ese tesoro tan valioso, ¿no? Dentro del Evangelio nada es fortuito, hermanos, ni nada improvisado. Dios obra en nuestras vidas a través de un plan que Él ha trazado para ti y para mí. Es decir, nuestra vida no es incierta. Dios ha preparado un plan para ti y para mí. Así que no te preocupes, ¿no? Estamos dentro de un pacto que en realidad añade todas las cosas que nosotros podamos necesitar. Un pacto donde tenemos añadido todo lo que nos falta. O sea, a Dios no se le escapa nada. Él tiene pensado el más mínimo detalle de lo que tú necesitas. Y hay veces estamos buscando respuestas de Dios, ¿no? Mateo 6:33 dice algo importante, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos está dando el orden de cómo nosotros tenemos que caminar, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar. Dentro de este pacto nosotros tenemos añadido todas las cosas. O sea, lo que me falta, Dios sabe cuál es mi necesidad, aún antes que yo se lo pida, ¿no? Y es más, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, ¿no? Según de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por medio de las cuales ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué bello! Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Preciosas promesas, ¿no? Lo que Dios nos dice, gente santa, mi especial tesoro. Muchas veces, hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en sus promesas, en lo que Él ha establecido. ¿Estás enfermo? Dios es tu sanador. ¿Tienes necesidad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo miedo de la situación, tengo miedo de algo. Jehová es mi guardador. Entonces, no hay otras cosas, sino que la promesa de Dios ya está dada en su palabra, y en las cuales nosotros tenemos que descansar y reposar en ellas. Entonces, Dios no nos ha dejado desprovistos. Lo que pasa es que nosotros a veces nos desenfocamos y nos desesperamos cuando vemos una situación. Yo recuerdo cuando iba a tener mi primer bebé, muy contento, muy feliz, esperando que venga, ¿no? Que nazca. Obviamente mi esposa no la pasaba bien porque estaba a punto de dar a luz y bueno, sabemos cómo están las mujeres cuando están embarazadas, ¿no?
Pero yo estaba feliz y estaba esperando mi precioso bebé. Mi hijo me está escuchando seguramente en mi casa. Pero yo lo esperaba y decía, qué lindo. Y cuando lo vi, hermanos, y lo cargué a mi primer hijo, dije, esto es precioso. Qué lindo. ¿Cuántos han experimentado eso, no? Cuando han tenido su primer bebé, su primer hijo y lo han podido cargar. Pero después de unos días, empecé a ver que había que cambiarle los pañales, ¿no? Me daba cuenta de que a veces no me dejaba dormir. No se imaginan ustedes las ojeras que tenía, de las trasnochadas, porque lloraba, el niño lloraba. Mi esposa no tenía leche suficiente porque comía mucho y tenía que comprar esas fórmulas que me costaban como 70, 80 soles, en 3 días se acababan. Y dije, Señor, esto es la bendición, Padre. Esto es lo precioso, Señor, esto es lo hermoso. Y en realidad, hermanos, obviamente estaba perdiendo el enfoque de las cosas porque lo bello y lo precioso era de que mi hijo estaba allá conmigo y tenía que disfrutarlo, amén. Lo demás era secundario y obviamente, no les miento, 1 año me fui al trabajo así, sin dormir en las noches, ¿no? Pero a veces, hermanos, nos desenfocamos de mirar la belleza y la fidelidad. Dios es fiel, su palabra es fiel y se cumple. Perdemos el enfoque de las cosas, perdemos el enfoque del Evangelio y empezamos a ver los defectos, empezamos a ver las crisis, las necesidades. ¿Qué cosa estamos mirando que no nos deja avanzar en el Evangelio? Adán y Eva, hermanos, tenían que disfrutar de toda la belleza, obviamente de lo que Dios había creado, pero Dios lo que quería que ellos disfruten era la belleza y la gloria de estar con Él, de estar con su Padre, ¿no? Imagínate tú ver en este lado, ¿no? la belleza de Dios, la gloria de Dios, cada día de estar con ellos, ¿no? Pero perdieron el enfoque de las cosas. Génesis 1:28. ¿Qué cosa les había pedido Dios? ¿Qué cosa es lo que Dios les había encargado? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Wow. Dios le estaba pidiendo hijos, una generación de hijos de Dios. Pero el hombre, en vez de darle hijos a Dios, ¿a quién le dio? El hombre le empezó a dar hijos al diablo. Y todos los que nacen hoy, hermanos, ahorita están naciendo en el mundo miles de niños, nacen separados de Dios. Pero obviamente, hermanos, nosotros también tenemos algo que Dios nos está encomendando: hijos en la fe. Y tenemos que estar enfocados en eso. Dios nos está pidiendo hijos espirituales. No nos desenfoquemos de la belleza y fidelidad del Evangelio, porque el Evangelio es precioso cuando lo entendemos, ¿no? Cuando lo comprendemos. Y el tercer punto que quería tocar, hermanos, es el costo y el poder del Evangelio. Gálatas 3:1.
Dice, y Pablo es fuerte cuando les habla, estos dos pasajes que vamos a ver, en Gálatas 3:1 le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y en el 5:7 también los exhorta y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dios no dio a su Hijo de mala gana. Es más, Dios dio lo mejor que tenía, a su Hijo amado, para cumplir el sueño de Dios, que el mundo sea salvo, que la humanidad sea redimida. ¿Sabes qué? Muchos ahora luchan por sus sueños, sus proyectos personales, sus sueños. Y no digo que esté mal, sino el problema está en que ya no pedimos la voluntad de Dios para lo que hacemos. Y muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, sin consultarle a Dios. ¿Tú te has tomado la molestia de decirle, o de orar antes de hacer algo, y decirle, Señor, que tu palabra me guíe para poder hacer esto? Ahora son mis planes, mis proyectos, mis sueños. Ya no son los planes de Dios. Ya no son los proyectos que Dios tiene. Todo está centrado en uno mismo. Queremos un evangelio que se acomode a nuestras necesidades. Ahora mucho se predica del evangelio de la prosperidad, el show de los milagros, sanidades. Y queremos un Dios que solucione nuestros problemas únicamente, ¿no? Queremos soluciones mágicas y automáticas. Queremos que Dios nos responda ya, así. Y quién sabe cuándo Dios te dará la respuesta de lo que tienes que hacer. Simplemente tú crees que en su momento vendrá. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú no estás haciendo discípulos, no estás experimentando la verdadera vida del Evangelio. Porque no estás dando vida, no estás transmitiendo vida. Y Dios nos llama a ser discípulos. El trabajo del discipulado es un trabajo precioso, hermanos. Es un trabajo fuerte, ¿sí? Porque los discípulos te vienen con unas cosas y a veces hay que estar ministrando sus vidas, y obviamente ahora lo que estamos aprendiendo es tan maravilloso, hermanos. Únicamente es la palabra que los puede transformar. No somos nosotros. Nosotros no tenemos el poder de cambiar ni transformar a nadie. Es la palabra la que lo va a transformar, ¿no? Pero Dios te está llamando a ser discípulos, a establecer contactos con la gente. Doy gracias a Dios, hermanos, porque me ha permitido compartir en algunos momentos, en algunas empresas, a gente importante. Y como también Dios me ha permitido compartir a gente indigente. Pero delante de Dios todos tienen el mismo valor. Si tú tienes el Evangelio claro en tu vida, tú estás apto para predicarle a cualquiera. Hasta el presidente de la República. ¿De verdad?
El trabajo del discipulado, hermanos, es un trabajo fuerte. Pero Dios siempre está trabajando. Aunque a veces pensamos que Dios no hace nada, pero Dios sí está trabajando. Y Dios siempre está obrando en la vida de los discípulos. El apóstol Pablo, hermanos, pasó, me parece, el 60% del tiempo de su ministerio en prisión, en una cárcel. Y desde ahí también escribió muchas de las epístolas. ¿No? Y lo que a veces Dios quiere es que salgamos de nuestra zona de comodidad, ¿no? Porque el hacer discípulos es salir de nuestra zona de comodidad. Porque a veces es bonito a veces salir de casa, o salir del trabajo, irte a tu casa, descansar, o de repente hacer tu agenda, ¿no? De quizás salir con la familia, un paseíto por aquí. Y no digo que esté mal, eso está bien, pero ¿estás agendando a ser discípulos? ¿Estás verdaderamente pagando el costo del Evangelio? En Mateo 11, 28 y 29 el Señor dice algo importante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Llevad mi yugo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin Dios en nuestras vidas, también estábamos bajo un yugo. Estábamos bajo el yugo de Satanás. Y ese yugo sí que nos oprimía. Ese yugo sí que no nos trataba bien. Pero más ahora nosotros hemos sido enyugados. Dice que el Señor ha roto ese yugo y ahora hemos sido enyugados con nuestro Señor Jesús. Pero Él dice, no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuándo el yugo se hace fácil? ¿Cuándo es ligera la carga? Cuando nosotros descansamos y reposamos en Él, hermanos. Cuando la palabra te da la tranquilidad. ¿No te has dado cuenta en algún momento cuando has estado pasando algo difícil en tu vida y has ido a la palabra y te has puesto a orar? Y en ese momento como que ese peso y esa carga que sentías ha sido aliviada. Y es porque nosotros tenemos que saber que ya no somos nosotros los que llevamos las cargas. Es Dios llevando nuestras cargas. Y somos nosotros descansando y reposando en Él. El Evangelio, hermanos, dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y el Evangelio tiene ese poder para transformar vidas. El Evangelio tiene ese poder para restaurar familias, para restaurar corazones. El Evangelio tiene el poder para transformar la sociedad, para cambiar la cultura. Gloria a Dios. Algo que recuerdo de que decía el hermano Pablo, que en vida fue, ¿no? ¿Cuántos recuerdan el hermano Pablo, ¿no? Un mensaje a la conciencia?
Cuando lo entrevistaron una vez, le decían, ¿por qué usted dice que el Evangelio puede cambiar la economía, la sociedad? Y él dijo, claro, es que cuando una persona es transformada, su familia es transformada, su situación cambia, su economía cambia, su situación cambia, las cosas empiezan a mejorar, la sociedad empieza a ir mejor, porque el Evangelio tiene ese poder para cambiar y transformar una vida, una familia, una nación. Por eso que el apóstol Pablo enfatizaba, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar. Y para terminar, hermanos, me impacta tanto en realidad este versículo en Gálatas 4:19, y revela lo que el corazón de Pablo sentía en ese momento, en este versículo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ciertamente este hombre estaba sujeto a tantas cosas, no solamente a prisiones, sino también a azotes, a naufragios, a desvelos, a pasar hambre, a pasar frío. Pero ¿sabes cuál era su mayor preocupación? Su mayor preocupación era de que el Evangelio pueda llegar al corazón del hombre y pueda transformar su vida. Y el Evangelio que llegue a la persona sea un Evangelio puro, sano, y que sea el verdadero Evangelio que el Señor le encomendó que llevase. No eran tanto los azotes, no eran tantas las prisiones o todo lo que él podía pasar, sino que el que Cristo sea formado en cada uno de las personas. Y ese es el deseo y el corazón de Dios, hermanos. Ese es el deseo y el corazón de los pastores, de los ministros, de los líderes, de los que estamos siempre ahí llevando el Evangelio, enseñando la palabra. Por quienes sufro, dice, dolores de parto. Yo no sé cómo serán los dolores de parto, ¿no? Las hermanas deben saber con mayor precisión. Mi esposa dice que es algo que yo no resistiría, dice, no lo sé. Pero hasta que Cristo sea formado en vosotros. Filipenses 1:16 dice también algo importante. Me parece que no es el texto bien. Bueno, no es la cita, pero este texto donde dice, estando persuadido de esto, 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y confiamos y creemos que el Señor ya empezó su obra en nosotros. Ya empezó su obra en ti, ya empezó su obra en mí. No nos salgamos de los lineamientos que Dios ha trazado para seguir avanzando en ellos.